Programa 16. El fin se acerca. En este programa identificarán las causas de la crisis de Nueva España a principios del siglo XIX. A finales del siglo XVIII, el Imperio Español dominaba extensos territorios en América y aún conservaba Filipinas. Sin embargo, el antiguo esplendor de la corona se desvanecía. Las tres guerras contra Inglaterra, sucedidas entre 1779 y 1808, y la invasión napoleónica aumentaron considerablemente los gastos bélicos. En el comercio, las cosas no marchaban mejor. Las manufacturas españolas no podían competir con las inglesas y holandesas, las cuales las superaban en calidad y precio debido a los métodos de producción implementados a partir de la Revolución Industrial. Algunos comerciantes españoles se limitaban a revender en las colonias las mercancías importadas de otros países europeos. Las guerras y el pobre desarrollo económico de la metrópoli hicieron que la corona aumentara los impuestos en sus colonias y se endeudara para obtener recursos. El rey Carlos IV solicitó préstamos forzosos a las corporaciones novohispanas, pidió un peso a todos los habitantes y dispuso de los fondos de las cajas de ahorro de algunos pueblos de indios. Estas medidas provocaron el malestar de la población. La Nueva España inició el siglo XIX con una crisis política, como su nombre lo indica. Una crisis es un momento en el que se convergen una serie de factores que impactan a la sociedad de manera diferenciada. Factores internos, había muchos. Las reformas borbónicas afectaron los intereses de grupos establecidos, las corporaciones, por ejemplo el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, la Iglesia, especialmente con la expulsión de los jesuitas en 1767, creó tensiones latentes que permanecieron desde esa época en los años siguientes. Asimismo, los mineros enfrentaban una situación económica complicada por la falta de recursos para invertir en las actividades productivas, entre otros. Elementos internos van a confluir con otros elementos de carácter externo. En 1808, las tropas francesas invaden España, toman prisionero al rey Carlos IV, a su hijo Fernando VII, y ambos abdican en favor del hermano de Napoleón, José Bonaparte. Esto crea vacío de poder en España. Se discute en quién recae la autoridad en ausencia del rey, no se reconoce la autoridad del hermano de Napoleón y por lo tanto se realizan dos movimientos. Uno de ellos es armar a España para expulsar al invasor, el otro es llamar a las Cortes para buscar a una autoridad que legitime el poder. En la Nueva España, lo que va a provocar en este sentido es el enfrentamiento entre la audiencia y el ayuntamiento por el control del poder, y va a llevar al derrocamiento, al golpe de Estado con la deposición del virrey Iturrigaray. La ausencia de poder en ese sentido va a dar origen a la crisis política, a la reunión de criollos que van a conspirar en favor del establecimiento de una autoridad en manos del ayuntamiento y al conflicto entre estas dos instancias de poder, al que se va a unir en 1810 la insurrección de Hidalgo. Para aumentar sus ingresos, la corona empleó varios métodos. Por ejemplo, se dejó de arrendar a particulares el cobro de impuestos como la alcabala y el del pulque, que pasaron a ser administrados por la Real Hacienda. Otro método fue la creación de monopolios estatales como el estanco del tabaco. Comenzó controlando la producción y venta del tabaco en rama, señalando los lugares en donde se podía cultivar y fijando su precio. Con el tiempo también monopolizó la fabricación, creando la Real Fábrica de Puros, y la venta, que solo podía realizarse en los estanquillos. El estanco del tabaco afectó no solo a los productores, sino a sectores de población marginada que fabricaban cigarros en sus casas. Las causas de la crisis económica tienen que ver con las reformas borbónicas. La corona española lo que intentó fue controlar sus dominios americanos, no solo en términos políticos, imponer su autoridad, sino en términos económicos, obtener el mayor beneficio posible. Para hacer esto tuvo que establecer una serie de medidas de carácter económico, una reforma fiscal que implicó la implementación de nuevos impuestos sobre los naipes, la sal, el papel sellado, pero además de esto la creación de estancos o monopolios de la corona
que permitían, por un lado, que la corona obtuviera mayores ingresos sobre ciertas actividades que le eran muy importantes y que le reportaban el mayor beneficio. Esto permitió que la corona recuperara millones de pesos en plata de la época muy importantes que servían para pagar todos los gastos de administración de la burocracia en España. ¿Qué significó para la Nueva España? La extracción de recursos económicos que no se invertían en las actividades productivas generaban, por supuesto, desempleo, lo que hoy conocemos como desempleo, al mismo tiempo que los grupos económicamente más importantes estaban descontentos porque no podían hacer uso de estos recursos. A esto se unió que la corona española se enfrascó en guerras con España, con Inglaterra y Francia, y requería muchos recursos, por lo que constantemente pedía dinero prestado a la población, españoles, a las corporaciones, la iglesia o los comerciantes, pero también a los indígenas, que servían para financiar las guerras, pero que descapitalizaban a la Nueva España. Esta crisis económica va a originar como consecuencia que México, en el siglo XIX, deba una gran cantidad de recursos, empiece su vida independiente con una deuda interna que va a cargar a lo largo del siglo XIX y que va a tardar bastante tiempo en pagar. Durante el siglo XVIII, los pueblos de indios conservaron su sistema comunal de propiedad de la tierra, heredado de la época prehispánica. Sin embargo, el crecimiento de la población y el incremento en el número de haciendas aumentó la demanda de tierras, afectando principalmente a las de las comunidades indígenas. Las reformas borbónicas impulsaron el arrendamiento de las tierras comunales con el objetivo de aumentar la producción agrícola. También promovieron el reparto individual para restar poder a la propiedad comunal. Cuando los pueblos perdían sus tierras, la comunidad se desintegraba y algunos de sus miembros formaron parte de los indios vagos de las ciudades. La corona española, al igual que quiso controlar a los funcionarios más importantes, de la igual manera que quiso tener el mayor beneficio posible a través de las reformas, en el afán de control de la población en general, asumió el establecimiento de colegios, de institutos, que permitieron un gran desarrollo del pensamiento ilustrado. El movimiento de la ilustración, el nombre de criollos ilustrados, tiene que ver con el desarrollo de, por ejemplo, la Academia de San Carlos. Los criollos se debatían buscando el reconocimiento de los peninsulares en el sentido de que eran capaces para gobernar y que tenían todos los conocimientos para hacerlo, que va a permitir la presentación de bibliotecas enormes, pero también el desarrollo científico y el conocimiento científico de la minería. Evidentemente, en términos de la educación, estamos hablando de una educación elitista que no llegaba a la mayoría de la población. La educación de las primeras letras, como se le denominaba, estaba a cargo de un conjunto de maestras que formaban parte del nobilísimo arte de contar, leer y escribir. Enseñaban los primeros rudimentos, entre ellos además el catecismo. Esto va a cambiar lentamente a lo largo del siglo XIX. A partir de 1812, los ayuntamientos, con la Constitución de Cádiz, van a tener la obligación de establecer una escuela de primeras letras para niños y para niñas. Antes de esto, la educación, podríamos decir, general para la mayoría de la población, en las ciudades quedaba en el ámbito de las escuelas amigas, que eran las que enseñaban las primeras letras. La educación superior, o el bachiller, va a estar a cargo de los institutos y algunas cosas como de la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España. Uno de los objetivos principales de las reformas borbónicas fue disminuir el poder de las corporaciones, y la más poderosa en Nueva España era la Iglesia. La cédula sobre enajenación de bienes raíces confiscó las propiedades que la Iglesia tenía hipotecadas a su favor, las cuales fueron vendidas y el dinero de esta venta fue tomado por la corona. Pero la reforma no terminaba ahí. La corona también se apropió del dinero de la Iglesia, capital que solía invertirse en préstamos a agricultores, mineros y pequeños comerciantes. A los deudores de la Iglesia, el gobierno virreinal les exigió el pago de la deuda en plazos muy cortos. Esto contribuyó al descontento general. Las causas de la crisis social es hablar de una crisis generalizada. Los distintos sectores o estratos sociales que integraban a la sociedad novohispana
tenía una serie de agravios acumulados que de distinta manera van a expresar y van a explotar a partir de 1810. Las élites novohispanas se sentían atacadas, desplazadas por los funcionarios reales, por la corona española, porque ellos se sentían capaces de gobernarse a sí mismos y además con el derecho, por el conocimiento y por radicar en la Nueva España, de gobernar el territorio, sobre todo porque habían demostrado ser leales a la corona española, prestando cada vez que ésta necesitaba, donando recursos para que financiara la metrópoli y sus guerras. Por otro lado, los religiosos se enfrentaban entre el clero regular y el clero secular. Entre ellos mismos, el clero secular había sido beneficiado por la política del monarca, y las órdenes, en particular los jesuitas, habían sido expulsados y había creado una serie de movimientos. Por otro lado, los mineros, que habían invertido grandes cantidades de recursos para activar la producción de la plata, se tardaron muchos años, décadas, para recibir los beneficios de la inversión de sus capitales. Además, la falta de recursos había ocasionado que no se establecieran nuevos trabajos y por lo tanto va a haber una crisis económica que afecta a todos, en particular a los que menos tienen, y va a enfrentarse a una crisis económica muy fuerte que va a explicar que en distintos lugares la población se levante, sobre todo cuando van a encontrar la inspiración que va a acompañar el grito de Hidalgo en 1810, llevando a esto a lo que va a ser la revolución que va a culminar eventualmente en la independencia. Habrá que decir que en 1808 el movimiento que se empieza a dar es un movimiento encabezado por los criollos en favor de la autonomía, no de la independencia. Hidalgo, cuando da el grito, es porque la conspiración, la tercera o cuarta conspiración que es descubierta, va a dar el grito para defender la causa de los criollos en favor de la autonomía, y va a ir a la voz de viva Fernando VII, el monarca que está en cautiverio, no en favor de la independencia. La pérdida de espacios políticos y las limitaciones económicas de los criollos creó un ambiente de inconformidad que por diversos factores desembocó en el inicio del proceso de independencia.